Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de la seguridad en México. Vamos a platicar de este tema que afecta a las personas, a las familias, a los trabajadores, que tiene que ver en cómo fenómenos que realmente nos dañan en nuestro país, como la desigualdad, la pobreza, la falta de empleo en algunas zonas, la poca accesibilidad a educación de calidad de grandes grupos de la población, han tenido como efecto que muchas personas hayan tomado la decisión individual de dedicarse a cometer delitos. Y la pregunta que tenemos que hacernos es cómo los ciudadanos, los gobiernos y todas las instancias que participan en el Estado mexicano tienen que trabajar de manera articulada para enfrentar todo tipo de delitos. Y es ahí entonces en donde lo que es muy importante es que entendamos que los fenómenos de los delitos son diferentes en cada localidad, en cada estado. Y a su vez, que cada delito, es decir, el homicidio, el secuestro, la violación, el robo a casa habitación, el robo de vehículos, tienen características y peculiaridades distintas que deben responder a una estrategia específica de las autoridades y de los ciudadanos. También es muy importante que abandonemos esta idea de los sistemas de procuración de justicia, de darle o de transferirle la responsabilidad al ciudadano. Es decir, que el ciudadano se sienta víctima por no haber tomado las actitudes o las acciones preventivas que deben ser responsabilidad del Estado y de los gobiernos, garantizarle las condiciones de seguridad a todos nosotros. Y de esos temas vamos a platicar el día de hoy. Vamos a entrevistar a una organización de la sociedad civil, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Y para ello le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo si consideran que la percepción de la seguridad de nuestro país ha mejorado o se ha deteriorado, si consideran que hoy se están llevando a cabo acciones efectivas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. También les fuimos a preguntar si destinan parte de su gasto familiar en tratar de prevenir la seguridad familiar y qué han dejado de gastar los ciudadanos pues para poder reorientar su gasto y destinar esos recursos adicionales a que ellos se sientan más seguros. Vamos a ver lo que nos contestaron. No lo considero. ¿No? Un poco, no mucho. No. Cambiar el sistema. Sería implementar nuevas ideas, nuevos planes. Bueno, invertir más precisamente en este tema, ¿no? de seguridad, que la ciudadanía como nosotros pues nos sintamos más protegidos y sobre todo respaldados. Podría ser poner puestos de vigilancias más vanguardistas y modernizar vías públicas. Yo creo que más patrullas y más alumbramiento público. El robo. El secuestro. Asaltos en el transporte público es muy común, a transeúntes. Y pues bueno, igual cuando sale uno del cajero, pues bueno, igual, asuntos. Robos, secuestros, asesinatos. Realmente no lo sé, pero supongo que asalto. Pues sí. Y no debería de ser. Yo creo que debería de venir del gobierno esa parte de ese apoyo, ¿no? En vez de nosotros sacar de nuestro dinero, bueno, suficiente con lo que nos quitan, luego sacar un extra para ese apoyo. No, lo desconozco, pero igual y a lo mejor algunas personas están optando por comprar armas, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente están destinando dinero de su bolsillo para protegerse. Sí, yo siento que sí, mucho. Pues aparte de los impuestos, yo creo que la mayoría no. En la alimentación, en el transporte, en eso, en la canasta básica. A lo mejor unas vacaciones, ¿no? Evitaría a lo mejor gastarme ese dinero de vacaciones en ponerle seguridad a mi casa, ¿no? Para sentirme más protegida.
sé, por ejemplo, tienen carros blindados y nosotros no tenemos nada. Tal vez en lujos personales. Estamos hablando de la seguridad en México. Como pudimos observar en los testimoniales, hoy claramente las personas siguen pensando, siguen percibiendo que la seguridad en nuestro país no ha mejorado. Y claramente están manifestando que es gran responsabilidad de los gobernantes poner las condiciones muy claras para que todas las personas, todos los ciudadanos, nos sintamos mucho más seguros, no solamente cuando transitamos por las calles, sino también en nuestras casas, con nuestras familias. Y ese es el gran reto. El gran reto no solamente es cómo cambiar la percepción, sino el gran reto en realidad es cómo atacar al delito, a los grupos delincuenciales y cómo reducir de manera significativa los delitos que más afectan a las familias. Para hablar de estos temas nos acompaña como siempre Alfonso Rodríguez. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, Tulio. ¿Cómo estás tú? Bien, muchas gracias, Alfonso. Pues Alfonso, hoy vamos a platicar de los datos que nos hace favor de analizar, de estructurar, de interpretar el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, que es la organización de la sociedad civil que hoy hemos invitado al programa. ¿Qué nos puedes platicar? Es correcto, Tulio. Hoy vamos a hablar de los delitos que son considerados de alto impacto. Y son 10 delitos los que se consideran de alto impacto. Vamos a hablar hoy en particular de 5 de esos delitos. Y empecemos con el homicidio doloso, que si vemos en la gráfica, el homicidio doloso, esta gráfica está desde 2006 hasta el 2016, y vemos cómo en la gráfica se viene incrementando hasta el 2011, que es el pico de la gráfica en donde se ven que hubieron 17,381 homicidios dolosos. En el 2011, es correcto. En el 2011. Y luego viene bajando la curva de la gráfica para que en 2015 a 2016, que es la cifra que tenemos para hoy, la más actualizada, que son 15,201 homicidios dolosos. Que creo que lo que es importante es que hay dos maneras de interpretar la información. Una manera es identificar cómo ha venido la evolución del comportamiento histórico, en este caso, como tú lo has mencionado, de los delitos de alto impacto. Y la otra manera es cómo tenemos que reflexionar de cuáles son las acciones que se han venido desarrollando para atacar ese delito a nivel nacional, pero también a nivel por entidad federativa, y ese impacto cómo se ha visto reflejado en esta evolución histórica. Me parece que en este análisis no lo estamos planteando así, porque si no, no terminaríamos con el tiempo del programa, pero claramente esa es la manera en como ciudadanos tenemos que estar analizando esta información. Bueno, otro dato que es importante y es interesante es que los estados de Guerrero, del Estado de México, Michoacán, Sinaloa y Veracruz representan casi el 40% de la totalidad de los homicidios dolosos que se cometieron en este periodo en el país. Y también un dato que reflejan en el observatorio es que cada 22 minutos se llena y se entrega un expediente de un homicidio doloso. Entonces, eso quiere decir que si hubiera acciones efectivas en esos 5 estados, pues veríamos una reducción en esta incidencia de este delito, que no necesariamente significa que haya mejorado la comisión de este delito a nivel nacional, no. Sino y por eso quiero ser muy enfático, lo que significa es que hay una mejoría a nivel entidad federativa o nivel regional, y que muchas veces eso lo que implica es que siga prevaleciendo el alto impacto de ese delito en otras regiones o entidades federativas. Sí, es correcto, y yo creo que esa es la importancia de sí especificarles a las personas que nos están viendo cuáles son los estados o las entidades federativas en donde se concentra la mayor parte de estos homicidios. Vamos a ver la información del siguiente delito de alto impacto que de manera muy profesional el Observatorio Nacional Ciudadano de Justicia viene recabando con mes a mes. El siguiente delito de alto impacto, Tulio, es el secuestro.
Y siguiendo en la misma línea, aquí tenemos, por ejemplo, que en los estados que son, por así decirlo, los campeones de donde se concentra la mayor parte de los expedientes relacionados con el secuestro, son el Estado de México, la Ciudad de México y Guerrero. Y si vemos también en la gráfica, a partir del 2006, que se tienen 545 delitos, en el 2007 312, empieza a subir en el 2008 y 2009 hasta llegar al pico que es el 2013 con 12.556 secuestros. Perdón, 1.256 secuestros. Aquí llama la atención es cómo hay una recurrencia en entidades federativas. Se habla del Estado de México, se habla del Estado de Veracruz, en ese en específico se habla de la Ciudad de México, pero cómo estas dos entidades federativas, y ahorita lo vamos a ver, en los diferentes tipos de delito, claramente tienen una alta incidencia. Y eso nos habla entonces de las características en materia de seguridad de esas entidades federativas. Y otro dato que podemos resaltar es que en comparación con el 2015, pues más o menos faltaría ver estas son cifras preliminares para el cierre del año, pero faltaría ver las cifras. Me parece que pues, la diferencia no es tan grande, ¿no? Son de 781 secuestros en el 2015 y 794 secuestros en el 2016. Vamos también a ver la siguiente gráfica, Alfonso. ¿Cuál es el otro delito de alto impacto que hoy traemos información? Es el robo con violencia. Acuérdate que hay distintos tipos de robos, el robo con violencia y el robo sin violencia, y hay otros de los incidentes que son los que vamos a ver, de los robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo a negocios, en vía pública, robo a negocios. Exacto. Pero nos estamos concentrando en estos que son los robos con violencia, que me parece que ahí la atención de las autoridades y de los gobiernos pues debe de tener un foco bastante especial. Para decirles un dato interesante, que hay un robo con violencia cada casi 3 minutos en el país. Ese es el dato que es bastante interesante. En el 2016 se han cometido 123,000 en el 2016. En el 2016, entrega de expedientes, y si lo comparamos con el 2006, son 110,000 expedientes entregados. Vuelve a ser el pico los años del 2011 y del 2012, con 187 expedientes. 187,000 expedientes, es correcto. Y pues esos son los datos. Aquí nuevamente cabe destacar que el Estado de México sigue teniendo una alta incidencia importante. Lo menciono porque en el 2017 habrá elección para gobernador y estoy pensando que los ciudadanos estarán tomando decisiones con base en los resultados de la eficacia de las políticas públicas que están viviendo y que aquejan diariamente a los ciudadanos. Sí, los estados que son campeones son el Estado de México, como bien decías, son la Ciudad de México, Tabasco, Puebla y Baja California. Vamos a ver el siguiente delito, Alfonso, que creo que también es importante. El siguiente delito, como ya lo mencionamos hace ratito, es el robo a casa-habitación. Aquí el dato que me gusta darles es el que cada 5 minutos se intenta o se abre un expediente de robo a casa-habitación en todo el país. Aquí vemos en la gráfica, por ejemplo, que en el 2006 teníamos un alto grado de delitos cometidos de robo casa-habitación con 72,546. Empieza a subir y la pendiente de la curva de la gráfica no es tan pronunciada, pero ya se ven altos índices de robo a casa-habitación. O sea, podemos considerar que este era uno de los delitos que se venían cometiendo en años anteriores con mucha frecuencia. Y vemos que empieza a descender en los años del 2014, 2015 y en 2016. Ojo, que ahí vuelvo a insistir, no necesariamente porque haya un descenso importante a nivel nacional, porque muchos amigos que nos ven en alguna entidad federativa dicen, oye, eso es mentira lo que están diciendo, porque nosotros estamos viviendo y sé que mi vecino, y sé que mi primo, y sé que mi cuñada ha sufrido algún robo a casa-habitación. Claramente este es el promedio nacional. Es el promedio nacional, y algo importante de la metodología que usa el observatorio es que son expedientes entregados y que están registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los delitos que no están denunciados, pues esos delitos no están mencionados aquí. Eso es algo importante, y yo creo que es muy importante que los ciudadanos, como una de las primeras de las acciones que tengamos que hacer y que nos sintamos obligados, es a denunciar. Y me parece que acabas de mencionar el elemento fundamental, la denuncia. Porque claramente cuando un delito se comete,
es porque alguna persona o un grupo de individuos quieren obtener un beneficio privado de ese delito. Si no existen los mecanismos eficaces para que esas personas se les investigue, se les detenga y haya una sentencia definitiva que realmente los prive de su libertad, quiere decir entonces que vivimos en un sistema en donde hay muchos incentivos para poder delinquir y hay pocos desincentivos para dejar de hacerlo. Y esa es la gran interrogante que tenemos en nuestro país. Hoy se ha venido avanzando en los últimos años en tener un código penal único que permita que las entidades federativas y a nivel nacional haya sentencias muy claras para todo tipo de delincuentes. Hoy tenemos un sistema de juicios orales en el sistema penal que lo que busca es ser mucho más rápido y mucho más eficaz en poder sancionar a las personas que cometen esos delitos. Hoy, gran parte del país, las entidades federativas han asumido lo que se conoce como un sistema único de policías, es decir, que en los estados haya un solo cuerpo de policías para poder garantizar las condiciones, la capacitación, las competencias y las habilidades, pero pareciera ser que estos tres grandes proyectos no han resultado en tener una mayor efectividad en prevenir y en atacar esta comisión de delitos. Y ese entonces es el gran reto que tiene nuestro país. Sí, pues hoy una de las preguntas que nos hacemos y se deben hacer todos los ciudadanos es, tenemos sentencias muy altas de castigo para las personas que porque cometen el secuestro, que cometen una violación, pero el problema está justamente en la procuración de justicia y para llegar a esa sentencia. O sea, hoy, por más que tengamos 100 años o cadena perpetua para uno de esos delitos de alto impacto, pues si no es suficiente la pena, tiene que venir acompañada del proceso de procuración de justicia. Alfonso, muchas gracias como siempre por acompañarnos y gracias por la información. Hasta luego, Tulio, que estés bien. Vamos a hacer un corte. Regresando vamos a platicar con Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, que el nombre está muy largo, en donde vamos a platicar de esta visión de la seguridad humana, vamos a platicar de cómo estamos viendo la efectividad de las políticas públicas en materia de prevención del delito, de procuración e impartición de justicia. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos hablando de la seguridad en México. Como lo anunciamos al inicio del programa, hoy nos acompaña Francisco Rivas, que es el director de una organización de la sociedad civil que ha venido contribuyendo de manera significativa a tener información de primera mano, pero también a tener propuestas ciudadanas de cómo enfrentar el tema de la seguridad, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional y a nivel local. Francisco es el director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Francisco, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues para iniciar esta conversación me gustaría preguntándote, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Pues ser un buen ciudadano significa para mí respetar la norma. Respetar la norma por un convencimiento que vivir dentro del Estado de Derecho es mejor que vivir fuera de él. Nuestra sociedad pone muchos incentivos hacia el no respetar la norma. Si nosotros vemos la conducta de muchos de nuestras autoridades, si vemos lo difícil a veces que es respetar la norma, si vemos cómo hay ejemplos que a veces nos marcan que quien no sigue la norma obtiene muchos beneficios. Entonces parece ser que hay muchos incentivos que están puestos ahí para que seamos personas que no tienen la intención de respetar la ley, de no sumarnos a esta idea de ciudadanía. Sin embargo, yo soy un convencido de la cultura y la legalidad, soy un convencido de la construcción de ciudadanía y creo que la única solución ante los problemas que tenemos en el país está en eso, en fortalecer el Estado de Derecho. Si nosotros volteamos a ver cuáles son los principales problemas que tenemos en el país, el común denominador es la corrupción, porque si nuestra educación es una educación ineficaz, la que se imparte en las escuelas, es porque hay corrupción. Si tenemos hospitales que no cuentan con los insumos suficientes, con los medicamentos suficientes, es por un problema de corrupción. Si el aparato de justicia y seguridad no funciona suficientemente, es por un problema de corrupción. Si todos los millones que se gastan
del dinero de los mexicanos, de tu dinero, de mi dinero y del dinero de quien nos escucha, están mal usados, es por la corrupción. Y la única forma para resolver la corrupción es aplicando la norma, siguiendo la norma. Y todos tenemos en ese sentido un espacio de corresponsabilidad en donde si no aportamos esa parte de hacer lo que nos toca y exigir a la autoridad que cumpla, no vamos a poder avanzar. Francisco, un poco platicábamos antes de iniciar este programa de que la seguridad tiene que ver mucho con la percepción que tenemos los ciudadanos en las condiciones en las que vivimos. Si desafortunadamente alguno de nosotros ha tenido en las últimas semanas, en los últimos meses, alguna convivencia con un delito, pues claramente nuestra percepción es distinta a otra persona que no ha tenido la posibilidad o la cercanía ante un delito o ante un grupo de personas que tengan un delito. ¿Cómo se construye en México la percepción de la seguridad? Mira, hay que hacer, precisamente me gustaría empezar haciendo una distinción en tres aspectos que a veces se confunden. Tenemos uno que es un dato objetivo, que es el número de delitos que se cometen, la incidencia delictiva. Y luego tenemos dos datos subjetivos, que es precisamente la seguridad y la violencia. La violencia tiene que ver con la calidad del delito que se comete, la manera en la que se comete. La inseguridad es el constructo que tenemos los ciudadanos alrededor precisamente de los eventos delictivos y de la capacidad del Estado de responder a la problemática. Vamos a pensar una cosa, si yo salgo a la calle y en este momento me asaltan y 2 cuadras más adelante detienen al asaltante, me restituyen los bienes robados, la autoridad me trata con respeto, voy y emito mi denuncia y es algo rápido, fácil, en donde en todo momento yo me siento atendido, a pesar de que haya tenido un evento delictivo me voy a sentir seguro porque hay un aparato que me da respuesta. Si por lo contrario, todas las veces que tenemos la experiencia de un evento, vamos a una procuraduría y nos dicen, no, pues ¿quién le manda a andar en la calle? La culpa, y literalmente así te dicen, la culpa es suya porque andaba en la calle. Como si uno pudiera evitar andar. No, pero eso puede ser a las 2 de la tarde, porque claro, entre otras cosas los asaltos, la mayor parte de los asaltos no ocurren de noche, contrariamente a lo que podríamos pensar y contrariamente a lo que nos decían nuestros padres, que no son horas de andar en la calle en las noches. En realidad la mayor parte de asaltos, secuestros suceden o en las mañanas o en las tardes, o sea, es decir, en las horas de mayor concentración de tráfico. Por lo tanto, no es un tema de a esas horas andaba usted en la calle, sino es quién le manda a andar en la calle, como si uno pudiera evitar andar en la calle. Y entonces se revictimiza a la persona y se le echa la culpa de ser víctima del delito porque traías un auto, porque traías un reloj, porque traías una bolsa, porque traías un anillo, porque traías una falda, porque traías... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es culpa del ciudadano, en vez de que la autoridad asuma este entendimiento de que si está sucediendo un delito es porque fallaron los elementos de prevención de justicia y de reacción inmediata ante el evento delictivo para poder enfrentar el delito. Si tuviéramos una respuesta mucho más efectiva de las autoridades, es decir, si toda vez que somos asaltados hubiese una alta capacidad del Estado para resolver el problema, habría una disuasión del delito. Pero el problema de por qué tenemos tantos delitos que se siguen cometiendo en el país es porque la respuesta del Estado es una respuesta muy débil. Francisco, un poco siempre hemos hablado, las organizaciones ciudadanas, de que uno de los elementos para poder enfrentar esta victimización del ciudadano a través de hacerlo sentir, como bien tú lo acabas de describir, culpable, y en lugar de sentir esa prepotencia que sienten los ciudadanos cuando son asaltados o cuando pierden algún bien por algún delito, siempre hemos hablado de cómo construir el concepto de seguridad ciudadana y que todos tengamos claro de cuáles son las capacidades que tenemos como individuos y las capacidades que tenemos como colectivos, como parte de una comunidad para enfrentar y prevenir los delitos. ¿Cómo ha venido evolucionando el concepto de seguridad ciudadana que ha propuesto el observatorio y si realmente eso se ha venido plasmando en mejores prácticas en materia de prevención del delito? El tema de seguridad ha sido un tema a debate desde hace muchos años y de hecho el gran debate es precisamente que se debía dejar de hablar de seguridad pública para empezar a hablar de seguridad ciudadana. De hecho, nosotros en el observatorio ya tampoco hablamos de seguridad ciudadana, hablamos de seguridad humana, que incluye factores no necesariamente ligados directamente a la incidencia de los delitos,
pero que son caldo de cultivo y factores de riesgo que pueden producir la comisión de los delitos. Perdón que te interrumpa, un poco nada más para nuestros amigos y ver la evolución de estos tres conceptos. ¿Qué características tiene la seguridad pública? Transitamos a la seguridad ciudadana, ¿qué características tiene? Y hoy transitamos a la seguridad humana. Mira, la seguridad pública está centrada en la comisión o no comisión de los delitos. Es decir, yo tengo dentro del espectro una serie de delitos que se pueden cometer y tengo dentro de la capacidad como Estado una cierta capacidad para resolver esta problemática. La seguridad pública me ayuda el concepto de seguridad pública me ayuda a entender cómo utilizar esos recursos del Estado para disminuir el delito. El segundo proceso fue que no nos podíamos centrar en el delito, sino nos teníamos que centrar en la capacidad que tiene el Estado para atender al ciudadano y las necesidades del ciudadano. Entonces, lo que hicimos fue pasar a un segundo momento en donde dijimos, necesitamos ver cómo vamos a atender al ciudadano, cómo lo vamos también a empoderar, cómo lo vamos, qué procesos de atención a la víctima va a haber, etcétera, etcétera. Y el tercer punto es cómo vamos a atender todo el fenómeno desde una concepción de que hay factores que no necesariamente, insisto, están ligados a la comisión directa de los delitos, pero que influyen, es decir, factores como la desigualdad, factores como la baja calidad educativa, factores como la corrupción, como la impunidad, factores sociopolíticos que pueden influir y que, insisto, no necesariamente están ligados a la comisión directa de los delitos, pero pueden ser un caldo de cultivo. Por ejemplo, algo que nosotros hemos venido advirtiendo en la forma en la que se desarrollan las ciudades es que tú sí sabes que los grandes hacinamientos poblacionales tienden a ser un factor de riesgo, sobre todo cuando hablamos de cierto tipo de construcción destinada a cierta franja de la sociedad, tienden a deteriorarse muy rápidamente y por lo tanto a generar problemas de violencia interna, y luego pues de esas zonas empiezan a generarse problemas de construcción de bandas que se van a dedicar a delinquir. Pues tú deberías de hacer, si tienes una visión humana de la seguridad, tendrías que empezar a evitar la construcción de esos grandes aglomerados, porque sabes que eso te va a generar un problema. O en el caso que tú no tengas de otra, porque el espacio no lo hay y tú tienes que darle vivienda a muchas personas, generar otra serie de factores que reconstruyan el tejido social alrededor de ese centro para que no se te vaya a transformar precisamente en un caldo de cultivo de delincuencia. Un poco acabas de describir los elementos para hacer un análisis del fenómeno del delito. Y creo que claramente si tomáramos una lupa e identificáramos una zona geográfica, alguna localidad, podríamos ver las variables que tú acabas de mencionar: desigualdad, pobreza, corrupción, calidad de la justicia, calidad de los cuerpos policíacos, equipamiento de los cuerpos policíacos, capacidad de denuncia de los ciudadanos, y podríamos tener claramente como los mapas, por decirlo así, del fenómeno del delito en cada comunidad. Los ciudadanos se preguntan, oye, pues ¿por qué los gobiernos, para poder tomar mejores decisiones, no están trabajando con los ciudadanos y los habitantes de esas localidades para trabajar en transformar y modificar esos mapas del delito de cada localidad o de cada población? Puede ser algo muy duro, pero no hay otra forma de decirlo, porque no le interesamos a los gobiernos. Es decir, una vez que nosotros emitimos nuestro voto, dejamos de ser interesante para una autoridad. Entonces realmente lo que hace un gobierno tras otro, porque esto que yo estoy diciendo, ni yo soy un genio, ni soy el detentor de la realidad, de la verdad, yo me adscribo a un concepto de seguridad humana, pero hay teóricos importantísimos a nivel internacional sobre la seguridad humana. Y si bien cada zona tiene sus características, y no es lo mismo la comisión de delitos en Tabasco como puede ser en Tamaulipas. O la zona fronteriza, ¿no? Las ciudades fronterizas que tienen su propia dinámica. O en la Ciudad de México. Tú puedes encontrar algunos factores que sí podrían ser comunes y que sí pueden generarse o que sí podrían atenderse con mucha más prontitud. Pero insisto, el común denominador es la corrupción. Y cuando hablamos de corrupción no estamos hablando solo de la corruptela, es decir, tú me haces un favor y yo te doy un billete. Sino es también yo dejo de hacer cosas como autoridad, yo privilegio a algunos en vez de privilegiar a otros, etcétera, etcétera.
Y en ese sentido, pues si nosotros vemos políticas ineficaces es porque la corrupción es la que guía esas políticas ineficaces. Yo no puedo creer que que los gobernadores de este país no conozcan esta concepción y no entiendan que el dar estos permisos junto con los alcaldes para que se construyan estos grandes centros habitacionales dedicados al sector medio popular, que no están bien atendidos de servicios, no tienen áreas de esparcimiento, no se les pone una policía eficaz, no se le construyen una serie de actividades extras para construir ese tejido social y que no se deteriore la zona y que no se vuelva una zona de pandillerismo. O sea, eso que ya sabe quien ha mínimamente estudiado esto, y que ellos podrían hacerse de expertos a lo largo del mundo y contratan a tanta gente improvisada, pues porque en vez de contratar a gente improvisada no contratan a gente que sí conoce del tema, no puedan atenderlo. Realmente es extremadamente preocupante porque es por eso que no logramos avanzar, porque todos los esfuerzos en materia de seguridad realmente están puestos a servicio del combate directo al delito. Cuando tú hacías una referencia, el observatorio se dedica efectivamente a dos cosas. Por un lado, a generar diagnósticos profundos que nos permitan entender las problemáticas específicas del homicidio, del secuestro, de la extorsión, de la trata de personas, del robo en sus varias modalidades. Y de ahí la importancia del observatorio, y perdón que te interrumpa, pero cuando yo decía, oye, ¿quién está haciendo los mapas? Hoy claramente lo que estamos viendo es que el observatorio y la red de observatorios locales que hoy platicamos con Francisco de cómo se han venido construyendo, son importantes porque contribuyen a que la sociedad civil, con la información que van generando los gobiernos, sí tengan la capacidad de decir, señores, lo que tú no estás haciendo, gobierno, nosotros como ciudadanos organizados sí lo estamos haciendo y aquí te estamos presentando cuál es el estado de situación de la seguridad con base en los delitos que tú acabas de mencionar. Y perdóname, seguías con la... Efectivamente, te agradezco porque eso es lo que hacemos. O sea, lo que hacemos es precisamente tratar de sacar una fotografía explicando incluso qué tan borrosa puede ser esa fotografía. ¿Y por qué utilizo el término borrosa? Porque esa fotografía que nosotros sacamos podría ser una fotografía, si nosotros usamos solo la información pública tiene muchísimos problemas. Entonces, por ejemplo, ahí el observatorio se ha movido y ha colaborado con la autoridad para fortalecer los datos. Pero precisamente, una vez que tenemos el diagnóstico, la idea no es quedarnos a decir las cosas están mal, sino es movernos y empezar a colaborar. Por ejemplo, pues el viernes estuvimos sentados en la Subsecretaría de Prevención porque queremos hacer algunas cosas muy específicas que tienen que ver con fortalecimiento de las políticas de prevención. Trabajamos con procuradurías locales, con Policía Federal, con policías estatales. O sea, es decir, trabajamos principalmente con quien se deja. No es que nosotros no tenemos preferidos. Y no necesariamente se dejan. Hay muchos que no se dejan, te voy a decir, tenemos ahorita el ejemplo en el Estado de México, nosotros intentamos por todos los modos de trabajar con ellos y la verdad no se dejaron. Teníamos un convenio de colaboración con la Procuraduría de la Ciudad de México precisamente para fortalecer el tema, por un lado de construcción de información, reducir la cifra negra y por otro lado el aumento en la integridad de los servidores públicos de la Procuraduría a través de un programa de cultura de la legalidad. Y en cuanto sacamos, el observatorio local sacó el primer reporte de delitos de alto impacto, nos cancelaron el acuerdo de colaboración bajo un argumento de una cláusula, o sea, que realmente no hay tema, es decir, no hay un motivo por el cual nos cancelaron. Y por más que hemos intentado desde hace 2 meses sentarnos a hablar con el procurador Rodolfo Ríos, pues no nos ha recibido. Y nos manda a contestar por alguien más, y nos mandan contestar, insisto, con cosas que no tienen sustancia. Nosotros estamos en la mejor disposición. Pero la realidad es que las autoridades no quieren colaborar, porque ellos ya saben cuál es el problema y lo único que hacen es no atenderlo. O al menos piensan que saben del problema, porque muchas veces si te sientas con ellos y empiezas tú con una mente analítica, teniendo claro cuáles son las variables y les empiezas a preguntar, pues empiezan a voltear a ver a sus colaboradores para recabar información que deberán tener perfectamente estructurada. Creo que ahí también lo que es muy importante, Francisco, va en el sentido de cuando hablamos de esta tendencia de gobiernos abiertos, de datos abiertos. Claramente la prevención del delito, la procuración y la impartición de justicia
cabe perfectamente en este ejemplo. Y creo que ahí la labor que hace el Observatorio Ciudadano es muy importante en el sentido de que en esta materia, como bien tú lo anunciabas, de la calidad de la información que le proporcionen los gobiernos a los ciudadanos para poder evaluar la gestión pública en materia de seguridad, es una agenda que está pendiente. Efectivamente, mira, el tema es que de antemano hay un mal entendimiento que es prevención. Creo que la evidencia la tuvimos con la construcción de una política nacional de prevención que realmente estaba construida sobre, o sea, más bien, la palabra prevención estaba mal utilizada, porque se confunde lo que es prevención de la violencia con lo que es prevención del delito, porque, claro, insisto, no son lo mismo. Claro. Y luego, no es lo mismo la violencia por un delito en particular a la violencia social generada por problemas que tienen que ver con violencia intrafamiliar, con violencia entre vecinos. O sea, es decir, en donde se puede cometer un ilícito, pero que el interés no es la comisión del ilícito, sino el ilícito es secundario a un efecto. Acto. Exactamente. De una fenomenología de la convivencia como esto entre vecinos, entre comunidades. Y en ese sentido, cuando tú volteas a ver el programa, pues el programa que se lanzó a nivel federal no traía ni pies ni cabeza, porque no sabían a qué le querían pegar. A veces hablaban de la disminución del homicidio como un indicador de la prevención del delito. Perdón, ese no puede ser un indicador. ¿Por qué? Porque la prevención del delito no le va a pegar específicamente al homicidio, le va a pegar a otras cosas. De acuerdo. Y en todo caso lo podríamos decir si después de 10 o 15 años vemos algún resultado. Pero decir que 1 o 2 años después tuvo efectos es querer forzar la mano. Y precisamente por eso, hoy cuando le quitan los recursos a la subsecretaría, pues parece que no hay grandes efectos, porque en realidad lo que se trató de ligar entre sí, pues no estaba ligado. A mí me parece que fue muy positivo que la autoridad federal hablara de prevención del delito, me parece muy negativo que recorte los recursos, pero la verdad, a como habían venido trabajando, pues no iba a tener mucho sentido que desperdiciáramos otros, si se desperdiciaron más de 9.500 millones, que se desperdiciaran otros iguales. ¿Por qué? Porque se echaron a andar acciones positivas, yo no digo que fueran negativas, habían muchas que fueron meramente de simulación, pero habían otras que eran positivas. Pero si tenemos una bolsa chica y los recursos públicos son pocos y el tomador de decisiones en materia de política pública sabe que tiene una bolsa muy limitada, pues tiene que tomar decisiones con base en esa bolsa tan pequeña. Está claro. Entonces, por eso lo que invitaríamos es a trabajar desde la construcción de la política pública sustentada en indicadores claros, medibles y objetivos. Y ahí, pues si nos vamos también a las otras, porque ahorita estamos teniendo una política de intervención en 50 municipios para disminuir el homicidio. Y algo que nosotros hemos venido diciendo, pues es, ¿va a funcionar? Pues probablemente sí, o sea, probablemente van a disminuir los delitos, pues probablemente sí, porque si tú le echas toda la carne al asadero en tema de presencia de fuerzas federales a los 50 municipios que ahorita traen un mayor índice de homicidios, muy probablemente vas a ver una disminución de los delitos en esos 50 municipios, lo que no quiere decir que vas a ver una disminución de la incidencia de los homicidios. Claro. Porque si nosotros pensamos simple y sencillamente lo que pasó en Ciudad Juárez, en la medida en la que Juárez empezó a mejorar, Chihuahua empezó a empeorar. Es decir, otras zonas de Chihuahua se empezaron a ver invadidas porque el delincuente pues, se mueve en el territorio. Y el delincuente hay que pensarlo como un actor que toma decisiones prácticas y pragmáticas. Y es un tomador económico de decisiones. Y sí tendríamos que ver también la acción gubernamental que se tomó decisiones prácticas y efectivas con base en la información. Exactamente. Ellos son más efectivos porque su decisión está basada en hechos reales, ¿no? Claro. En los beneficios privados que están obteniendo por cometer un delito. Exactamente. Entonces, por eso, pues deciden desplazarse de territorio, deciden moverse hacia otro tipo de delitos. Y, por ejemplo, Acapulco, queremos pegarle al narcotráfico,
Pero Acapulco en particular, o Guerrero en particular, lo que está sufriendo es un tema de... No digo que no hay un problema de narcotráfico, claro que lo hay un problema gravísimo de narcotráfico. Pero otro de los problemas gravísimos que no está diagnosticado es el tema de extorsión presencial. Entonces, tú quieres pegarle a una cosa ligando ese indicador en particular con el del problema, cuando el problema es mucho más profundo. Y la otra es que en todo esto nosotros seguimos responsabilizando solo a la autoridad federal porque cumpla con esta labor, cuando en lo local no se ha hecho el trabajo. Llevamos 10 años en una crisis de violencia y de inseguridad. Llevamos 10 años que México no deja de estar en las noticias a nivel internacional por ser un país sumido en un problema de delincuencia. Y en estos 10 años hemos escuchado al presidente Calderón primero y al presidente Peña después hablar de cómo la federación va a entrar a apoyar a los estados mientras los estados reconstruyen instituciones. Hay 4 entidades en donde se ha sobregastado y donde, entre otras cosas, se ha desgastado la autoridad federal tratando de disminuir los delitos. Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Guerrero. No que en los otros no, pero te pongo estos ejemplos. Han concentrado recursos, han concentrado dispersión de fuerzas del ejército, ha habido gasto público importante en compra Nos han de costado armamento. vidas. Nos han costado vidas de patriotas que están dando su vida por todos nosotros. ¿Y cuál es el resultado? Pues que se fueron 4 gobernadores y no cumplieron y no pasa nada. Uno está fugado, que es Javier Duarte. Pero Egidio Cantú, Aguirre en Guerrero y Fausto Vallejo en Michoacán se fueron, y si los están investigando por otras cosas, no los están investigando porque no cumplieron con su labor constitucional de generar esas policías que tienen que dar atención a los ciudadanos. Y entonces, pues Guerrero sigue sumido en esta crisis y seguirá sumido en esta crisis hasta que el gobierno local no identifique y reconozca el tamaño de su problema y se mueva por generar una institución capaz de resolver el problema, porque la autoridad federal, por sus características y su constitución, lo que va a hacer es pegarle al grande grupo criminal. Y ese grande grupo criminal, en la medida en que le pega, pues lo que hace es desestabilizar los sistemas y los equilibrios criminales. Y en la medida en que se desestabilizan esos grupos criminales, pues algunos se empiezan a fracturar y se transforman en células, y otros tal vez no se fracturan, pero se ven debilitados. Y en la medida en que se ven debilitados, hay otro jugador económico criminal que ve una oportunidad para arrebatarle el poder a este grupo criminal. Y es por eso que vemos esta gran confrontación entre los grupos del narcotráfico. Y paralelamente, pues el Estado federal, pues el gobierno federal seguirá haciendo su esfuerzo en el sector que le toca a él. El problema es que no tenemos un segundo piso de construcción de la seguridad en donde haya alguien que cache lo que queda de esa fragmentación de los grupos criminales. Y por eso Guerrero, por eso Tamaulipas, por eso Michoacán, por eso Veracruz siguen sumidas y seguirán sumidas en la violencia hasta que no se cambie la estrategia. Francisco, un poco hoy se habla y los ciudadanos tienen claro que ha habido grandes reformas, si queremos llamarla así, en los juicios orales, en el Código Penal único, en establecer o buscar la unificación de las policías a nivel estatal. Un poco has relatado cuáles han sido los efectos que hemos visto en la evolución de nuestro país, pero realmente los ciudadanos lo que se están preguntando es si estas medidas han tenido un impacto efectivo en la percepción de seguridad, han tenido un impacto efectivo en combatir estos grupos criminales. Mira, hace una semana, 10 días me hablaron cuando un juez en Michoacán, sí creo que fue Michoacán o Nayarit, no, en Nayarit, liberó a 4 secuestradores por un error en el debido proceso. Y la pregunta era, entonces no sirve el nuevo sistema de justicia penal. El nuevo sistema de justicia penal sirve y sirve muy bien. O sea, la idea de la construcción de un proceso más ágil, no necesariamente que privilegie la pena carcelaria, es más transparente, nos ayuda y nos ayudará a fortalecernos como país. ¿Cuál es el problema?
yo siempre lo he dicho así. A mi papá una vez le dio, mi papá ha tenido de todo, y una vez le dio un infarto muy grave a los 43 años, que es la peor edad de la que te puede dar. Y los médicos lo pusieron a dieta. Lo bueno que ya cumplí 44. No, bueno, esta es la peor edad de los que nos puede dar un infarto, pero decía, el médico decía, tiene que estar a dieta, tiene que dejar de comer esto, tiene que dejar de comer el otro. Yo recuerdo que su esposa lo cuidaba muy bien, o sea, y le hacía todo sin grasa, y le medía las porciones y todo. Y un día saliendo de la escuela me topo a mi papá comiéndose taquitos en la esquina. Entonces, nosotros nos estamos comiendo taquitos en seguridad, nos estamos comiendo taquitos en la construcción de policías. O sea, es decir, se han hecho reformas, como la reforma desde 2009 en materia de seguridad pública, que es una gran reforma y que podrá tener, como todas las reformas, deficiencias. Todas las reformas las tienen. No hay una reforma ni una norma que haya salido que tú digas, y no están grabadas bien en piedra, tienen que ser como parte de la evolución de la sociedad y parte de la evolución de los fenómenos. Pero el problema es que no llegamos ni siquiera a verlas cristalizadas, porque todo queda en buenas intenciones. Te voy a hacer el ejemplo de la Ley de Seguridad Pública que se emite en 2009. Esta ley general lo que nos tenía que hacer es precisamente decirnos hacia dónde íbamos en materia de seguridad y particularmente hacia dónde íbamos en materia de reconstrucción de las instituciones de seguridad, que nos decía, a ver, tu policía ya no puedes tener de dulce, de chile y de manteca, ya tienes que tener esta estructura, ya no puedes tener a coroneles, sino pues, tu estructura va a ser la persona que va a empezar como policía tercero, después policía segundo, primero, y de ahí empiezan desde detective hasta comisionado. Generan los incentivos adecuados para crear la carrera profesional en términos de policías. Y hay una carrera, un servicio civil de carrera, y el sistema de desarrollo policial debe estar de esta manera, y la formación, o sea, cuando tú voltees a ver cómo se debe llevar a cabo la construcción de los insumos, de capacidades que va a adquirir ese policía, tienen que estar ahí. Pero esas competencias que se le deben dar al policía, que están sustentadas en un plan rector de profesionalización, para que también, no es que a ti se te ocurra enseñarles macramé y a mí repujado, sino que tienen que aprender a disparar de esta manera, el uso racional de la fuerza debe ser de esta manera, el restablecimiento del orden debe ser de esta manera, la reacción debe ser de esta manera, el entendimiento de derechos humanos debe ser de esta manera. Pero pues eso no se ha cumplido, en donde más se ha cumplido es en Policía Federal, y de ahí en fuera voltea a ver a las policías y las policías están para llorar. Y están para llorar porque pues quién sabe quién se gasta los recursos necesarios para que esas policías tengan el equipamiento suficiente, tengan la capacitación de calidad, sigan lo que dice la ley, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que muchos municipios, pues el que llega a ser el director de policía sigue siendo el compadre del alcalde, que el día antes era carnicero, y sin quitarle nada a los carniceros, pero cada quien tiene que hacer su chamba. No tienen las competencias adecuadas como los establece el sistema de carrera policial. Y si tú eres un policía, ¿qué incentivos puedes tener en ser un buen policía si al final tú nunca vas a llegar a ser el director de esa institución? O sea, si tú eres un buen policía, lo más probable es que o te van a matar, o te vas a tener que corromper, o te vas a tener que salir. No va a haber de otra. O te van a matar. O sea, entonces no estamos poniendo los incentivos donde tienen que estar, no estamos cumpliendo con los castigos como se deben cumplir, no estamos llevando a cabo los controles de confianza como se deberían llevar, no estamos generando precisamente las unidades de control interno como deberían de ser, de asuntos internos como deberían de ser, etcétera, etcétera. Entonces, el problema no son las reformas, sino es que con esas reformas no hacemos absolutamente nada. O sea, es decir, no es un tema de diseño institucional, porque pienso que se ha avanzado de manera importante, como bien tú lo apuntas, en diseñar cuáles son las políticas, en diseñar cuáles son las actividades, programas y definir cuáles son los roles. Es un tema de instrumentación y es un tema de que todos los actores que estén relacionados con su instrumentación pues, asuman la responsabilidad, el compromiso y la visión social que tienen que tener. Exactamente. Vamos a pensar en un nuevo sistema de justicia penal. El nuevo sistema, que de nuevo ya no tiene nada, porque llevamos 10 años hablando del nuevo sistema de justicia penal. Hace 10 años empieza, a 9 años, casi 10, se empieza a echar a andar las bases para la construcción de este sistema. Hay estados que acabaron cumpliendo así, en safe. Uno de ellos, Sonora.
porque el gobernador que salió, No quería. que ahorita está en la cárcel, pues no sé si no quería o no quería. ¿Quién sabe en qué se gastó los recursos destinados al fortalecimiento del nuevo sistema de justicia penal? Y ese mismo gobernador no cumplió en ninguno de los indicadores. Entonces llega una nueva gobernadora que le dicen, tienes que cumplir porque el compromiso de México es llegar al 2016 con la implementación plena del nuevo sistema de justicia penal. ¿Cómo crees que se puede hacer la capacitación del personal, la construcción de la idea de lo que significa un nuevo sistema de justicia en 6 meses, subsanando lo que no se hizo en 9 años? Pues claramente es más con complicado. deficiencias. Pues por supuesto. Con deficiencias. Yo reconozco a Sonora porque hicieron un trabajo sobrehumano y los resultados no son tan malos, pero obviamente es un trabajo superficial porque no hay forma que sea un trabajo profundo, porque hicieron hasta lo imposible. Y de esos casos hay muchos. Simple y sencillamente se supone que el 100% de las policías, más allá del turnover, o sea, de la rotación del personal, tenía que estar capacitada en los protocolos de primer respondiente, porque hoy la policía es un actor fundamental del proceso de justicia. Pues en datos duros sabemos que el 30% de los policías del país de jalón no fue capacitada. Ahora el otro 70% esperemos que esté bien capacitada, pero la realidad es que no tenemos idea. Yo estuve haciendo un ejercicio con policías y te puedo decir de que hay gente que ha estado capacitada por más de una semana, en más de una ocasión, con una currícula bien definida, un proceso, tuvieron que aprobar, pasaron exámenes, y hubo gente al que le dieron una plática masiva de 4 horas. Francisco, se nos acabó el tiempo. Gracias por el trabajo que hace día a día el Observatorio Nacional Ciudadano de Justicia. Gracias por coordinar esta red de observatorios locales. Pensamos que es muy importante el trabajo que hacen y gracias a ti como ciudadano por participar con otras organizaciones. No, pues gracias a ustedes, es importante, los necesitamos a todos, no necesitamos todos, porque la seguridad no es un tema de la autoridad, es un tema de todos. Pues nos quedamos, amigos, con esta idea de que la seguridad es responsabilidad de todos y más de los ciudadanos activos, de los ciudadanos propositivos, que tienen la capacidad no solamente de analizar y revisar la información que produce mes a mes el Observatorio Nacional de Justicia, sino de exigirle a las autoridades que realmente cumplan con las condiciones, con el diseño de estos programas que se han venido desarrollando en nuestro país, que han costado muchísimo dinero en términos de gasto público, pero que hoy ni los gobernantes locales ni las autoridades en los 3 niveles han asumido la responsabilidad para evaluar y monitorear permanentemente sus resultados. Les agradecemos que nos hayan acompañado, nos vemos en la próxima y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Muchas gracias.